Tarde, hermano, no vamos a leer la palabra. Vamos a comentar algo. No tenemos un versículo, pues. Primero, usted sabe que preguntando y oyendo respuestas se aprende mucho. Estaba yo revisando los evangelios para ver qué preguntas de fondo le hacían al Señor y qué respuestas. Esas sí eran de fondo. Entonces, yo noté que una vez le preguntó el rey Herodes al Señor, tal cosa, hazme un milagro, muéstrame esto, ¿eres tú el rey? Y no les contestó. O sea que hay ocasiones en que él se queda callado, pero cuando él cree conveniente, contesta. Entonces yo apunté algunas preguntas que quizá usted o yo le hubiéramos hecho si hubiéramos estado con él. A ver qué contestó. Y algunas que él hizo que no se las contestaron. Por ejemplo, los fariseos llegaron para decirle: ¿y con qué autoridad estás echando a la gente del templo? ¿Quién te dio esa autoridad? Entonces el Señor, para no contestarles, les dijo: yo les voy a contestar si ustedes me contestan la siguiente pregunta. El bautismo de Juan, que Juan hizo, ¿era de Dios o era de los hombres? Si ustedes me contestan eso, yo les contesto lo otro. Entonces los fariseos dijeron: si le decimos que era de Dios, el bautismo de Juan, entonces nos va a contestar. Entonces, si era de Dios, ¿por qué no le obedecieron al mensaje? Así que se bautizaron. Y si era de los hombres, ¿por qué se bautizaron? Mejor no le contestaron. O sea que sí, el Señor sabía cómo detener las preguntas capciosas. Oiga esta pregunta. Perdón. Oiga esta. ¿Cómo van a escapar del infierno siendo raza de serpientes? Es una pregunta que les hizo a los religiosos. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira que viene? ¿Qué hubiera contestado? Fíjese, quiere decir que nadie que no sea cambiado de simiente, de origen, va a escapar al infierno. ¿Cómo van a escapar del infierno siendo raza de víboras? No escapan. Van a escapar los que no sean raza de víboras. Otra pregunta. Esa se la hizo Pilato. ¿Qué voy a hacer con Jesús, el que se llama Mesías? El Señor no le dijo qué hiciera. Él se preguntó: ¿y qué hago ahora? Por un lado me presionan que lo crucifique, por el otro lado me presionan que es el rey. ¿Al fin qué hago? Bueno, él se lavó las manos y se condenó. ¿Qué va a hacer usted con esa pregunta? ¿Qué va a hacer usted con Jesús mientras vive? Esa es la respuesta más importante de su vida. Vamos a ver. Unos demonios le preguntaron al Señor cuando los estaba
echando fuera. ¿Por qué te metes con nosotros? Jesús Nazareno, ¿has venido para destruirnos? Yo te conozco. Él no les contestó, les dijo, cállense, fuera. Pero nota la pregunta, ¿qué tienes que ver con nosotros? Jesús Nazareno, ¿acaso no sabían que venía a destruirlos? Pero estaban enfrentándolo, pues. Ahora vamos a ver. Otra pregunta muy importante. ¿Qué es más fácil? Dijo Cristo. ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decirle al paralítico, levántate y anda? Las dos cosas eran fáciles para el Señor. Pero era más importante perdonar pecados. Por eso lo hizo primero. Tus pecados te son perdonados. Y después, para que vieran que tenía poder, lo levantó. Un aplauso para el Señor. Mire cómo la gente desde los días de Cristo murmuraba. A veces lo decían casi frente a él, ¿no? Pero oiga esta pregunta de murmuración. ¿Por qué come Jesús con cobradores y pecadores? El Señor les contestó, porque yo vine a buscar perdidos. Porque los fariseos creían que solo se debía de juntar uno con santos. Solo con buena gente. Claro, para que sean compañía de uno hay que cuidarse de los amiguitos. Pero para ir a hablar de Cristo no importa quiénes sean. Por eso andaba con pecadores y cobradores de mordidas. Porque los quería salvar. Otro aplauso. Y ese sí grande. Gloria a Dios. Vamos a ver otras preguntas importantes. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Buena pregunta. A aquellos les gustaba ayunar, sobre todo para que vieran que eran santos. Entonces, ¿por qué tus discípulos no ayunan? El Señor les contestó, porque el novio está con ellos. ¿Por qué ahora se debe ayunar? Porque el novio se fue. Y hay que acercarse con ayuno, oraciones, buscarlo pues. Muy bien, otra pregunta. ¿Por qué tus discípulos hacen lo que no está permitido los sábados? Arrancaban espigas, etcétera. La respuesta del Señor fue, porque las ceremonias no son las que cuentan, sino las acciones para Dios. Así que en día sábado, y como no se quedaron muy conformes, les digo, ¿no han leído ustedes? Dijo, ¿qué hizo David cuando se comió los panes de la proposición, que no era lícito que se comiera? Era una ceremonia tremenda, pero David se los comió. Entonces le digo, ¿ya vieron por qué lo hizo David? Porque tenía necesidad, tenía hambre, le dijo. Entonces el hambre y la necesidad está por encima de los ritos. Muy buena respuesta. Buena respuesta. Por eso el Señor sanaba en día sábado.
porque había necesidad de sanar, aunque fuera sábado. Bueno, vamos a ver otras. Cuando vieron que el Señor estaba expulsando demonios, le dijeron: los expulsa por Belcebú, por el príncipe de los demonios. Entonces Dios les dijo: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? En otras palabras, si Satanás está atacando a Satanás, está loco. Deben ser los enemigos de Satanás los que expulsan los demonios, ¿no? Otra pregunta muy buena. El Señor les dijo a los que lo rodeaban, porque estaban ellos suspirando por la familia del Señor. Ah, dichosos los que son familia del Señor. Y les dijo: ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Usted es hermano? Debe estar haciendo la voluntad del Padre, ¿verdad? ¿Por qué tus discípulos, otra pregunta, desobedecen las tradiciones de sus antepasados? Qué importante las tradiciones para la gente, ¿no? Entonces el Señor les hizo una contrapregunta: ¿y por qué ustedes desobedecen los mandamientos de Dios para seguir sus propias tradiciones? En otras palabras, le dan más importancia a lo que ustedes se dicen el uno al otro que a lo que Dios dice. Por eso las tradiciones son secundarias. No hay que ir detrás de tradiciones, pero sí detrás de la palabra de Dios. Otra pregunta muy importante: ¿cuántos panes tienen ustedes? Les preguntó el Señor a los discípulos, porque no había pan y había que comer 10,000 gentes. Entonces les dijo, en vez de decirles: voy a hacer pan del aire, les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Mire qué profundo. Es como decirles: mire, ¿quieren ustedes poner algo para que yo dé de comer? Señor, pero solo hay 5 panes. Sí, pónganlos. No pongas tú para el Señor hasta que tengas bastante, pon lo que tienes. Que no eres tú el que lo vas a multiplicar, es Él. ¿Tienes 5? Pon los 5. No sé, que hay gente que dice: me voy a preparar y cuando me prepare voy a servir. No, no, no. Con tu impreparación ponla en la mano de Dios y échate para adelante. ¿Cuántos panes tienes? Otra pregunta. Siguen las preguntas. Esta noche es de preguntas. Dice: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Dijo Cristo. Los discípulos le contestaron: dicen que eres un profeta. A saber quién eres. Porque el hombre natural no tiene revelación quién es Jesús. Entonces siempre va a contestar disparates. A algunos le dijo a Cristo: mire, dicen que tú eres Juan el Bautista, al que le quitaron la cabeza y se la volvieron a poner. Ese debe haber sido algún reencarnacionista. ¿Quién dicen los hombres que soy?
Ninguno acertó. Entonces él se volvió a sus discípulos. ¿Y ustedes que tienen revelación, quién dicen que soy? Pedro levantó la mano. Tú eres el Mesías. Ahora, note una cosa. El Señor preguntaba no para saber. Él sabía. Él preguntaba para ver qué era lo que la gente mostraba a los demás. ¿Qué quieres que te haga?, le dijo al ciego. ¿Usted cree que no sabía el Señor qué quería que le hiciera? Pero quería que le dijera al ciego cuál era su prioridad. Porque hay quienes tienen una necesidad grande y cuando el Señor les dice, ¿qué quieres que te haga?, le dicen lo que no necesitan. Por ejemplo, como que el ciego le hubiera dicho, fíjate, Señor, que como yo soy ciego, fíjate que no tengo riquezas, no tengo dónde dormir, no tengo casa. Así que lo que le estaría diciendo era, yo lo que quiero que me hagas es una casa. Pero el ciego le dijo, que vea, Señor, aunque no tenga casa, pero que vea. Esa era su prioridad. Hay prioridades, ¿verdad? Salomón era pobre. Oh, no era rico, pues. Y el Señor le dijo, ¿qué quieres que te dé? Señor, dame sabiduría porque voy a ser rey de Israel. Muy bien. Te voy a dar sabiduría y te voy a agregar riquezas. Porque si le hubiera dado solo las riquezas sin sabiduría, las sacaba, hermano. Le pidió lo mejor, la sabiduría. Porque dice Proverbios, la sabiduría es mejor que el dinero. El Señor hizo una pregunta, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, hacerse millonario, pero pierde su vida o su alma? ¿No nota? En cierta ocasión llegaron otros religiosos al Señor y le hicieron alguna pregunta, pero eran preguntas capciosas para ver en qué caía él. Entonces les dijo, ¿y ustedes por qué me tienden trampas? ¿Usted se hace la idea del Señor diciendo eso? ¿Y ustedes por qué me tienden trampas con esas preguntas? El Señor era franco, hermano. Los paraba en seco. Tramposos, les digo. ¿No ve que en otra ocasión le dijo a alguien, Señor, ¿te quiere matar Herodes? Dijo, díganle a su majestad, no, díganle a esa zorra que no me mata. Llegó Pedro, su discípulo, y se le quedó mirando. El Señor le dice, tú pareces piedra. Te vas a llamar piedra. Llegaron otros discípulos del Señor, parece que eran de mal carácter, a saber qué oyó que les dijo, y les llamó, ustedes son hijos del trueno. Por supuesto que después los puso mansitos. Los hijos de Zebedeo, hijos del trueno. Seguramente cuando venían por ahí, decían, ahí vienen los hijos del trueno. Ahí vienen los retumbantes. No que ponía apodos, el Señor no ponía apodos, pero le gustaba hacer semejanzas. Se acercaba a Pedro por ahí, ya viene piedra, miren, ahí viene piedra. Los que les gusta poner el nombre Pedro, es piedra. Bueno. Ya caí mal con los que se llamen Pedros. Oiga esta pregunta. Como el Señor sabía que lo juzgaban como hombre y no como Dios, les dice, ustedes dicen que yo soy hijo de David. Entonces, ¿por qué David, siendo yo descendiente de él, me llama Señor?
En otras palabras, David sabe que como hijo de Dios soy su Señor. Como hombre soy de su descendencia. Le estaba reconociendo sus dos naturalezas. Y los otros se quedaron asustados. ¿Y por qué le llamará David Señor? Si es un hombre. No entendieron los pobres. Todavía no han entendido. Todavía andan preguntando con la de enfrente. Oiga esta pregunta, hermano. Y esta es muy ilustrativa. A María Magdalena. Estaba María Magdalena en el cementerio. Y se acerca el Señor resucitado y le dice: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos? Un ángel fue, ¿verdad? ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? ¿No se ha fijado usted que hay gente viva en el Señor? ¿Que vive entre los muertos? Y quiere estar ahí con alabanza, con adoración, con vida abundante, con victoria. Si está entre los muertos, hermano. ¿Por qué busca entre los muertos al que está vivo? Hay algunos que dicen: yo me voy a quedar allá para alumbrarles. No, si los muertos no miran. No busque entre los muertos al que tiene vida, hermano. Lo que va a pasar es que va a perder la vida usted. Entre los muertos puede que crezca uno porque está vivo, ¿verdad? Pero si uno espera que los muertos crezcan para crecer uno, se queda del tamaño de los muertos. Por eso le dijeron a un hermano: ¿y dónde nació usted? Yo nací en tal iglesia, dijo. Ahí crecí, dijo. Ah, entonces no creciste, le dijo. Me reservo el nombre de qué iglesia se refería. Les digo, mire qué pregunta, hermano, del Señor. Los discípulos estaban muy ufanos ahí con el Señor. Y le dice: mire, yo los escogí a ustedes, ¿verdad? Sí, sí, Señor. Pero uno de ustedes es diablo. En la mañana decíamos que el hecho que el Señor te llame no garantiza que tú no le puedas fallar. Eso depende de ti. ¿No llamó a los 12 y uno era diablo? En otra forma, digámoslo, se volvió como el diablo. Pero él lo llamó, le dio la oportunidad. ¿No los escogí a ustedes y uno de ustedes es diablo? Y cuando les hablaba de que creyeran en él y todas sus palabras, les preguntó: ¿ya vieron ustedes cómo se están yendo todos porque no entienden mi palabra? Sí, Señor. Entonces volvió a ellos los 12. ¿Y no se quieren ir ustedes también? Fíjense qué cosa. Entonces se hubiera quedado sin ninguno, ¿verdad? Y le dijeron rápido: no, 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 Señor. Nosotros no nos vamos porque te conocemos y sabemos quién eres. ¿Usted ya sabe quién es Jesús? Démosle un aplauso al Señor. Oiga esta pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, el cristiano que no quiere hacer lo que el Señor dice, no es para él su Señor. Puede que sea su Salvador. Si es cristiano, es su Salvador. Pero su Señor no.
Porque ¿cómo le puede llamar Señor el que no obedece? Eso era bien claro. Otra pregunta, porque veía dirigentes, directivos, ministros, entre comillas, guiando gente. Entonces le dijo a sus discípulos, miren, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Puede un ciego servir de guía a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Qué agudo, ¿verdad? Ha de haber visto gente, el Señor, que estaba guiando, y a lo mejor estaba guiando a un tuerto y el guía era ciego. ¿Quién es este? Esa fue pregunta hecha al Señor. ¿Quién es este? Que el mar le obedece y los vientos le obedecen. Otra preguntita corta. En la barca que se hundía, ¿qué pasó con su fe? Es que acababan de decir, Señor, tenemos fe en ti, por eso te seguimos. Oh, nuestra fe. Y en la barca estaban verdes. Entonces le digo, ¿y qué pasó con su fe? Es que la fe se prueba en los apuros, hermano. No aquí con las manos levantadas. Aquí no se prueba la fe. Aquí se muestra, pero no se prueba. Ahora vamos a ver. ¿Quién será entonces este de quien oigo contar tantas cosas? Dijo una persona. ¿Quién será que se habla tanto de él? Pues debe ser alguien, ¿no? No se habla de nadie que no hace nada. Tal vez solo se habla que no hace nada. Pero se hablaba tanto del Señor hasta que dijo, ¿quién será este? Que siempre se habla de él. Por eso el cristiano se habla, aunque sea para bien o para mal, pero se habla de él. Cristiano que no se hable de él es porque no hace nada. Y cuando se habla de que no hace nada, ya se está hablando de él. En cierta ocasión, porque creen que el Señor solo anda resolviendo problemas, les dijo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor de herencias? Ustedes debían de estar buscando, les quiso decir ahí, lo que yo hago eterno, no solo andar viendo cómo les reparto lo que no nos dejó su Padre. ¿Cómo es que ustedes, mire qué pregunta, hermano, cómo es que ustedes pueden prolongar, no pueden prolongar ni siquiera una hora su vida? Cuando le llegó la hora a uno, ni ninguna pastilla te prolonga un minuto más. Pues si no pueden hacer aún lo más pequeño, ¿por qué se preocupan por las demás cosas que tampoco pueden hacer? ¡Qué verdades! Si no podemos arreglarlo, ¿de qué te preocupas? Si de todo modo te va a pasar lo mismo. Y si lo puedes arreglar, ¿de qué te preocupas? Si ya está arreglado entonces. Y si no puedes tú, hay alguien que lo arregla. Mire otra pregunta, hermano. Como esa pregunta se las hizo de día, valía. O tal vez estaba anocheciendo, pero no era hora de lo que les preguntó. ¿Por qué están durmiendo? No era prohibido dormir, pero era prohibido dormir cuando Él les dijo, velen, voy a salir una hora acá, velen por mí. Y se durmieron.
No es prohibido dormir a las 11, 12 de la noche, porque para eso es la noche. Pero si a las 11 de la mañana también está usted... Mañana, tarde y noche. El que se duerme a la hora de la cosecha está pecando. El que se duerme en sus vacaciones y descanso no está pecando. ¿Por qué estás dormido? Fue la pregunta. ¿Por qué duermen? Mire esto. ¿Por qué hay gente? Porque la pregunta la hizo el Señor. ¿Por qué me traicionas con un beso, Judas? O sea que hay gente que traiciona besando, ¿eh? Y es más terrible traicionar besando. Porque esa es la hipocresía más grande, pues. Amor. Te quiero, pero te quiero ver quebrado, hundido, ¿eh? Ah, pero el beso lo arreglaba todo. El beso de Judas. Y el Señor le dijo, ¿con un beso me traicionas? Otra pregunta. A ver usted quién hizo esta pregunta. ¿Por qué, si tú eres el Mesías, no te salvas a ti mismo y a nosotros? ¿Quién? El ladrón. ¿Quién? El ladrón. O los ladrones. Otra pregunta del Señor. ¿Por qué tienes tanto miedo? En la barca, otra vez. ¿Todavía no tienen fe? ¿Qué pregunta, hermano? ¿Por qué les dice, y todavía no tienen fe? Es que le acababan de decir, Señor, no te cuidas, no te preocupas de nosotros que nos estamos hundiendo. Fíjense qué ofensiva la pregunta. ¿Quiere decir que no te importa que nos hundamos, Señor? ¿No te importa que nos estemos hundiendo? Y el Señor les dijo, ¿y por qué tienen tanto miedo? ¿No tienen fe todavía? En otras palabras, pongámoslo. Entonces, ¿para qué dicen que creen en mí? Estoy en la barca, ¿no? ¿Ustedes creen que se va a hundir la barca conmigo? Entonces, ¿en quién han creído ustedes? Yo estoy hablando de lo que digo el Señor, no a ustedes. No va a creer que viene enojado. Oiga esta otra. ¿Por qué le preguntó el Señor a los demonios del Gadareno? ¿Cómo te llamas? Interesante, hermano. ¿No sabía el Señor cómo se llamaban? Claro que sabía. Era para que se identificaran pues con la gente, ¿no? Legión, porque somos muchos. Mire, el Señor hacía preguntas para sacar lo que había en ellos, no para saberlo él. Él sabía que estaba cundido de demonios el pobre Gadareno. Muy bien. Otra pregunta, una que llegó por ahí, ya la voy a identificar, llegó a tocarle su vestido por el lado de atrás porque él ya tenía pena, una hemorragia, ¿verdad? Porque si tocaba con una hemorragia de ese tipo, hacía inmundo al que tocara, según la ley. Entonces el Señor dijo, ¿quién tocó mis ropas? Sintió que algo contaminante lo había tocado.
Pero para que vieran todos que eso no lo había contaminado a él, le dijo, quedaste sana, te perdono. En otro caso, le hubiera dicho, ¿por qué me contaminaste? Mujer, no sabes que no me puedes tocar. Pero él le dijo, no, me tocaste, ¿verdad? Sí, no me contaminaste, yo te sano. En la mañana estuvimos hablando de que la gracia perdona, pero la justicia castiga. Afortunadamente, ahora estamos en la gracia. Cuando David le cayó el palo y a Sansón, por todo lo que hizo, era en la ley. Ahí llegaba antes la justicia que la gracia. Ahora llega antes la gracia. Gloria a Dios. Así que ahora puede ser perdonado completamente. Pero al Señor siempre le queda la facultad de devolver lo que perdiste en tu traspiés. Porque allá en el tiempo de la ley, como me dijo alguien, pero es que eso fue en tiempo de la ley. Sí, le dije, pero si a usted le sacan los ojos ahora, que es en el tiempo de la gracia, ya no se los devuelven. O sea que sigue el Señor con su derecho de devolver aquello que quitó por castigo. Otra pregunta más. ¿Dónde se la hicieron a Jesús? ¿Dónde aprendió tanta sabiduría? ¿Y dónde aprendió a hacer milagros? Eso prueba que el Señor siempre estaba por ahí, no fue a aprender con los hombres. Lo traía de allá, del cielo. Gloria a Dios. Otra pregunta. Cuando lo vieron así de cerca y lo vieron cansado, sentándose, tomando agua, se le quedó mirando a alguien que hizo la pregunta y le dijo al otro, mira, le dijo, él dice que es Dios del Mesías, ¿verdad? Mira, si este es el hijo del carpintero, ¿no es este el hijo del carpintero? Qué preguntita, ¿verdad? Pues nosotros diríamos, no es el hijo del carpintero, porque no era el hijo del carpintero. Otra pregunta me deja a mí muy impresionado. El Señor se la hizo a sus discípulos. ¿Ustedes tampoco lo comprenden? Estaba explicando ciertas cosas. Y ellos se han de haber quedado con los ojos cruzados. Y les dijo, ¿ustedes que son mis discípulos tampoco me comprenden? Porque hay cristianos que no crecen, que no se desarrollan y no entienden las cosas del Señor. Pero ¿qué esperanza puede haber? Si un cristiano no entiende, ¿cómo será el de afuera? El que no ha nacido. Por eso el Señor dijo en otra ocasión, si lo que en vosotros hay parecen tinieblas, que son hijos de luz, ¿cómo serán los hijos de las tinieblas? Dijo. Ahora mire esta pregunta. Si la sal buena deja de salar, ¿cómo pueden ustedes sacarle utilidad así otra vez? ¿La pueden hacer sal otra vez? La pregunta implicaba que si uno se diluye como sal,